Memorias que perduran de hoy tiene el gusto de estar presente en el Colegio Pedro Poveda. Y nuestra entrevista será con la directora de este establecimiento educativo, la profesora y licenciada Raquel Reynolds Calderón, a quien a propósito tuve el gusto de conocerla en la Normal cuando yo estudiaba filosofía y psicología en aquella década de los años 70. Tengo el gusto de presentarla a Raquel con su saludo inicial a los internautas que ven el programa Memorias que Perduran. Raquel, tu saludo. Buenos días, queridos amigos. Bueno, y gracias por compartir con nosotros estos momentos en los que probablemente con Tino vamos a recordar las vivencias que tuvimos, él como estudiante y yo como profesora, y luego ya como compañeros de camino en el ejercicio de la docencia. Entonces, yo quiero darles la bienvenida a este momento de compartir y al mismo tiempo agradecerles por la constancia que tienen en ver este programa. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Raquel, para que el público sepa, ¿quién es Raquel Reynolds Calderón? Bueno, yo soy una persona, no soy cochabambina, soy de origen potosino, pero que ha vivido desde muy pequeña en Sucre. Entonces me he educado en Sucre, en las escuelas de Sucre, el Liceo de GAN de Sucre, y luego he venido a estudiar aquí en la universidad, en la Normal Católica. Estudié la carrera de filosofía. En ese tiempo nos daban la carrera con mención en filosofía, psicología y castellano. Entonces, en esa promoción llegamos a salir solo 2 estudiantes. ¿Solo 2? ¿Y de cuántos? 24 entramos y acabamos 2. ¿Y qué pasó hasta tercero, con los 22? Ya cuando llegamos a acabar el primer curso, ya quedamos nomás, me parece que 8, o sea, sí, 8. Al segundo año entramos 8 y en el tercero ya quedamos 4. En cuarto quedamos 2. Y bueno, quedamos ahí. Mi compañera Lidia Chacón, que es profesora, ejerce todavía, y yo. Los demás, 2 se fueron a Estados Unidos y los demás abandonaron, cambiaron de carrera y están ejerciendo otras profesiones. Sí, otras profesiones, sí. ¿Qué recuerdos tienes de Potosí, si todavía quedan recuerdos? Bueno, muy lindos. Yo no siento el frío. No conocía los bichitos, solo conocía alguna polilla, porque allá no crecen. Cuando vine a Cochabamba, a Sucre, ya me di cuenta que había mariposas, que había otro tipo de gusanitos. Ya cuando vine a Cochabamba, más todavía, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que éramos una familia muy unida, mis padres de Potosí, mi madre de Potosí, ¿no? Y bueno, cuando yo era pequeña me tocaba entrar a la escuela, entonces sí, ya pudimos venirnos a Sucre y allá ya se estableció la familia. Posteriormente, allá en el colegio me gustó mucho, me gustó el colegio, me gustaba aprender, pero no le entendía yo al profesor de filosofía. Él nos hablaba, pero hablaba y hablaba, ¿no? Muy simpático el profesor, pero no entendíamos nada. Y claro, como no entendíamos, nos aplazábamos. Entonces yo dije, ¿por qué no puedo entender? ¿Por qué no podemos entender todos? Entonces dije, algo debe haber. Voy a estudiar para enseñar bien a mis alumnos. ¿Y qué era lo difícil,
lo dificultoso. Lo dificultoso. ¿Sería solo el profesor? No, pues, el que estábamos pasando de lo empírico, de lo práctico, de lo concreto, a lo abstracto. Entonces sabíamos que 10 objetos eran 10 objetos, 10 manzanas, 10 naranjas, lo que sea. Pero el número... Sí, es que no se ve. No se ve, no. El número no se podía... Entonces, estas pequeñas cosas que el profe no nos explicaba, que yo luego recién entendí en la normal. Porque en la normal tuve profesores que sabían enseñar filosofía. Y entonces sí, pude entender mejor y me gustó. Y ahora me gusta, me gusta. Y veo que es una materia, se dice que la matemática y el lenguaje son instrumentales. Yo digo también la filosofía es instrumental. ¿Por qué? Porque si no tenemos estructuras mentales, si no pensamos con lógica, ¿no? Si no hacemos análisis, síntesis, si no hacemos inferencias, deducciones, inducciones, no podemos comprender. Entonces nos quedamos en lo empírico, en lo concreto. Y yo me acuerdo, el profesor nos hablaba del contenido y el continente. Cuando él hablaba del continente, entendíamos el continente americano, el continente europeo, físico, en el mapa, ¿no? Pero él estaba hablando de otra cosa, de qué comprendía un concepto, cuál era su contenido. Nosotros lejos. Nos hablaba del hombre, de la humanidad, y no entendíamos eso. Entonces, claro, pasamos como pudimos, ¿no? Porque todos estábamos en la misma, pero pasamos. Y de esta manera fue que yo me atreví a estudiar, ¿no? Filosofía ya en la normal. Sí. ¿Recuerdas más o menos qué año empezó tu carrera de filosofía en la normal? Claro, el 65. El 65. 1965 entré. Y en aquella época no teníamos... la carrera había sido cíclica. O sea que mi primero era el segundo, no era el primero. Cuando yo llegué, estaba el segundo curso iniciándose. Para mí era el primero. Entonces ya habían estudiado a todos los presocráticos, socráticos, ¿no? Estaban ya, nos tocaba casi la Edad Media, nos tocaba la patrística, San Agustín, Santo Tomás, pero la base para ellos era Platón, Aristóteles y todos los presocráticos. Entonces teníamos que estudiar por nuestra cuenta para poder entender lo que nos estaban explicando. Fue duro ese primer año. Pero como los profesores eran tan buenos, sí pudimos salir adelante. Porque nos explicaban, yo me acuerdo, el primer día de clase, el esquema de todo lo que íbamos a hacer año por año. Y ese esquema no se me borra de la mente. Entonces, ahí comprendí perfectamente dónde estábamos empezando y qué había sido lo que habían hecho antes. O sea que eso fue muy difícil, muy duro, pero finalmente nos sirvió a todos. Y Raquel, ¿cómo encontraste Cochabamba por el año 65? Bueno, aquí donde estamos... Y Tupuraya principalmente. Solo había la residencia de la institución teresiana, la normal católica y este colegio. Y apenas esta partecita de delante. No había nada más. Había campiñas, huertos, el cementerio estaba ahí al ladito, ¿no? El cementerio de Tupuraya. Y no pasaba por acá ni un taxi. Solo aparecía el 1 por la mañanita,
que paraba ahí debajo de los eucaliptos que todavía están ahí. Tampoco había el puente. No, había un puente chiquitito, ¿no? Y que los camioncitos pasaban casi raspándose. El uno, claro, había 10 centímetros entre el uno y la baranda del puente. O sea, no había más, porque el río Rocha impedía que hubiera crecimiento aquí, ¿no? Y claro, dice que el año anterior, que no había puente, bajaban los chicos y tenían que subir y les traían en un camioncito, creo, desde el centro. Eso contaban los compañeros que estaban en cursos superiores. Sé que había dificultades de transporte. Totalmente, ¿no? Y a mí me tocaba ir a hacer prácticas al centro y a veces como en los colegios fiscales no nos querían, a los de la Católica, teníamos que ir a buscar colegios amigos que pudieran darnos, además de los privados, ¿no? Y para llegar, para las provincias nos daban Punata, Clisa. Yo fui a hacer prácticas hasta en Arani, ¿no? Y para ir a buscar el micro de Arani, algún compañero en su bicicleta venía para llevarme hasta el centro y poder encontrar el micro para ir a la práctica. O sea, muy, muy difícil, muy complicado. Pero la normal era pequeña, los profesores eran amigos, cercanos, y bueno, nos enseñaban lo mejor posible, ¿no? Y algunos nos obligaron a estudiar. Me acuerdo yo de un profesor que ya falleció, lo debes conocer, escritor, compañero de Adolfo Cáceres, ¿no? Hicieron entre los dos un libro. Un día viene y dice, ustedes tienen que leer Martín Buber, Introducción a la Filosofía. Y claro, nosotros en primer año no sabíamos nada. Y los compañeros, ¿has leído? Sí, yo he leído 2 veces. Yo he leído 3, yo no he entendido. Parece chino. Y el profesor dice, ¿leyeron o no leyeron? Y la compañera dice, es que profesor, esto parece que está escrito en chino. Él agarró su maletín, no sabíamos lo que estaba haciendo, agarró, puso sus cosas y dijo, hasta luego. Y se fue. Yo no sé hablar chino, me voy. Ustedes necesitan otro profesor, yo no puedo enseñarles. Y se fue. Nosotros callados, no entendíamos qué había pasado. Se fue a la dirección y le dijo a la directora, a la rectora, me voy, renuncio a la cátedra porque no puedo enseñar a esos chicos, a esos jóvenes. Hasta luego. Se fue. Y se fue. Se fue. Entonces yo fui a buscar fuimos un grupo. Nos dijeron, vayan a hablar con la directora. Y yo fui siempre así medio inquieta, medio, ¿no? Metida en estos apoyos sociales. Y fui. Y le digo, el profesor se ha ido porque una compañera, y le comento, dice, sí, aquí ha venido y nos ha dicho que se iba, que renunciaba a la cátedra. Y dice, no sé, esperen a la próxima clase a ver si repiensa. A ver. Y vuelve. Y vuelve. Pero él ha ido muy seguro de que no vuelve. Bueno, volvemos y decimos, mira, se ha ido. Ya, la próxima clase volvemos y no viene. El profe no ha venido. Y dice, bueno, no, dijo que no iba a venir. ¿Y qué hacemos? Entonces fuimos a su casa a rogarle. 3, 4, por favor, vamos a estudiar, vamos a hacer, ¿no? Y volvió. Claro, a partir de ese momento teníamos que estudiar más,
porque bachilleres que no habíamos tenido hábitos de estudio, pensábamos que con una lectura podíamos entender. Hasta que pudimos estudiar. Pues, y Raquel, ¿te acuerdas el nombre del docente? No me acuerdo ahora, me acuerdo del Adolfo, que era su compañero, y él falleció, se fue a México. Oh, ya. Sí, pero me acordaré a lo mejor hasta que sigamos conversando. ¿Y tu primera actividad de profesora, dónde se dio? No vas a ni sospechas. En Colquiri. En Colquiri, un centro minero. Sí, yo fui a Colquiri porque yo tenía una amiga de Sucre. Y nos encontramos en la vacación. Me dice, mira, yo estoy trabajando, ella era de primaria. Estoy en Colquiri. Así le digo, ¿cómo de Sucre te has ido a Colquiri? Sí, dices que me han dicho que es mejor ir a las minas porque tienes ya allá, te dan ambiente, estás más segura que en un pueblito cualquiera. Le digo, ¿y cómo hiciste? Me dice ahí las convocatorias de Comibol. Tú presentas, vas a La Paz, entregas tu documentación, tu solicitud y listo. Hice eso. Y me dijo que ella estaba en Colquiri. Entonces yo pedí para Colquiri. Y bueno, seguramente que vieron el currículum o necesitaban personal allá, pues me admitieron en Colquiri. Hice los 2 años en Colquiri, enseñando filosofía y también lenguaje. ¿Cuál fue tu primera impresión de llegar a Colquiri? Tuve que subir eso está alto, altísimo. Está en altura, no, sí. Creo que hay que llegar como a los 5.000 metros y volver a bajar para estar a unos 4.800, 4.000 y fracción. Claro, como un destierro. Pero además destierro voluntario. Claro. No, pero claro, yo era profesora recién llegadita con mi maletita y digo, ¿a dónde? Y me dicen, tienes que ir al rancho. El rancho me resultaba pues un poco, no, contraproducente, no entendía yo qué era el rancho. Y el rancho era pues como un hospedaje para los empleados, los mineros, los obreros, ¿no? Los ingenieros y todo, y los médicos también. Fui al rancho y pedí que me hospedaran pues ahí, ¿no? Me dieron para una semana, creo, hasta mientras ya me encontré con la amiga y me dijo que me presente en tal parte, en cual parte, para que haga los trámites y me dieron una vivienda. Entonces me dieron la vivienda y yo no tenía nada pues para la vivienda. Y llegué, bueno, pues pedí lo que me dieran. Bueno, mi papá fue llevando el colchón y entró porque no había ni quien nos ayude a cargar ni nada. El piso se hundía así, las maderas. Y dice, pero aquí ¿por qué no te vas a otro lado? Nos iremos. No, le dije, no, yo ya he venido aquí, ya estoy trabajando. Además, esto es para dormir y nada más. Pero yo encontré allá muchísima acogida entre los colegas, entre los chicos. Los niños eran ávidos de aprender, ávidos. Entonces, me acuerdo uno, dice, profe, voy a hacer el diccionario. Yo no le quería desalentar, ¿no? Le digo, bueno, ya he hecho la letra A y he llegado a 50 palabras. Ya le digo, ¿y por qué no cambias un poquito? Porque yo sabía que se iba a frustrar. ¿No? Y también podrías hacer otra cosita. Y me dice, ¿qué podría hacer? Pero a ti se te da bien la poesía. Haz alguna poesía. Y de esa manera, ese chico acabó escribiendo para los periódicos. Oh. Sí. Qué bueno. Entonces ahí yo digo, Bacarrés apellidado. Entonces yo encontré mucho ahí. Y nos hacían trabajar. Teníamos un supervisor. Y yo no sé qué cosa hacía. Y decía, aquí está mal. Él controlaba, no el director.
al director y a nosotros nos controlaba ese supervisor. Y entonces decían, vayan a refer. No, gravísimo. Y ahí pues nos metieron a trabajar con fuerza. ¿Y era posible enseñar filosofía a chicos de padres mineros? Sí. Claro, ya había yo aprendido en la normal cómo se podía hacer pasar de lo empírico al concepto, ¿no? Entonces ya para mí fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque además explicando qué cosa es empíricamente y qué cosa puede ser mentalmente, conceptualmente, ¿no? Pasando de la cosa concreta a la idea, de la idea al concepto, era más fácil. Pero a nosotros en el colegio no nos enseñaron eso. ¿Y luego de Colquiri, dónde fue el siguiente? Aquí. Cochabamba. Vine a Cochabamba. A la ciudad. Qué difícil. Sí, conseguí 24 horitas allá en el colegio María Cristina. Pero peor era nada. Entonces no ganaba ni siquiera para pagar el pasaje. Con 24 horas. Al final la directora se compadeció, no sé qué cosa hubo. Alguna profesora se retiró y me completó a 48 horas. A partir de septiembre, creo. Ya, después ya trabajé en varios colegios, María Cristina, después ¿qué se llaman? Estos colegios famosos que tenemos aquí. El Liceo Bolivia, el Sucre. En el Liceo Bolivia, estuve en el Sucre, después en los liceos, Adela Zamudio, ¿no? Estuve ahí. Y en el del turno de la tarde también trabajé bastante, y también en San Simón. Estuve en la carrera de psicología. Sí, pero un solo año. Fui como invitada, pero mientras estaba invitada allá, me invitaron, bueno, ya estaba en la normal. Bueno, yo me he movido mucho. ¿No? Porque también, estando todavía de profesora, hice un curso en el ICE de orientadora, para orientadora escolar. El Ministerio de Educación fundó el Instituto Superior de Educación, ICE, y allá hacía cursos de formación. Y ahí organizaron un curso para formar orientadores. Yo me formé ahí y a la vuelta volví de supervisora de orientación. Y estando supervisora, pues ya me invitaron a San Simón, a la normal. Entonces no tenía tiempo. Y al mismo tiempo, el licenciado Rafa Galindo estaba buscando directora para este colegio. Para Pedro Poveda. Y entonces me dicen, no, mira, por favor, te ruego que me colabores. Y desde esos años estoy aquí. No, claro, hice un paréntesis porque conseguí una beca del Instituto Iberoamericano de Cooperación, y me tuve que ir a Madrid, a la Complutense, para hacer un diplomado en psicopedagogía. Entonces, a la vuelta ya tuve que quedarme con la normal y con el Poveda, y desde entonces ya no he salido más de aquí. Y Raquel, ¿cómo surge tu relación con la institución de las Teresianas? Muy simple. Yo era estudiante en Sucre y ellas ya trabajaban en el Colegio Santa Teresa. Era su colegio. Y ellas, como voluntariado, tomaron la enseñanza de la religión en algunos colegios. Y en el colegio, yo he estudiado en colegio fiscal, en el colegio donde yo estudié, ellas vinieron de profesoras. Entonces, de esa manera fue que las conocí, porque una de ellas era mi profesora de religión, luego fue otra, y a través de ellas fui conociendo la institución teresiana,
y fundamentalmente a través de un sacerdote que falleció. Se llamaba René Poveda. Qué casualidad, ¿no? Entonces este sacerdote nos animaba a los jóvenes a encontrarnos para reflexionar, y en esa época se llamaba la JEC. Entonces yo pertenecí a la JEC. De Juventud Estudiantil Católica. Sí. Y de esta manera fue que conocí la institución, y a través de ellas yo vine a estudiar aquí a la Católica, porque ellas estaban dirigiendo la normal y tenían la casa donde recibían residentes, que en esa época se llamaban internas, era el internado, y a mí me quedaba cerquita, ¿no? Pasaron de una acera a la otra para estar allá en la normal. Entonces, de esta manera, y de verdad a mí me gustó muchísimo el espíritu abierto, de una visión amplia de la vida, fundamentalmente de la educación, de la valoración de la persona. Me encantó eso, esos dos valores que yo encontré y que prácticamente son lo que a mí me ha apasionado, ¿no? Y me sigue apasionando. Por eso yo sigo aquí en el Poveda tantos años. Y Raquel, ¿tú eres parte integrante de la congregación de las teresianas? Bueno, si se puede llamar congregación. No. Porque la institución teresiana es una asociación reconocida por el Vaticano de derecho privado, ¿no? O sea, laicos, ¿no? Para cumplir una función, en este caso, relacionada con la educación y la cultura, ¿no? Sí, yo soy parte de la institución teresiana. Sí. Y hablemos del Colegio Pedro Poveda. Bueno, Colegio Pedro Poveda, como tú recordarás, era la escuelita de aplicación de la normal católica. De la normal, claro. ¿No es cierto? Aquí veníamos. Yo casualmente no vine a hacer las prácticas, no vine, porque además en esa época era la escuelita, solo tenía la primaria, y que en esa época llegaba solo hasta sexto, y luego se amplió, vino el intermedio, y jalaron hasta tercero intermedio. Entonces, al ser de filosofía no me tocaba. Y más o menos ya el año 74, 75 se amplió el nivel secundario de este colegio, y de esa manera ya se llamaba medio, ¿no? Posteriormente. Sí. El año 83, Rafa Galindo me llamó para que viniera a trabajar en el colegio. Claro, era un colegio pequeño, prácticamente zonal, si quieren hasta vecinal, ¿no? Solamente estaban los vecinos casi del barrio en el colegio. Pero por las dificultades de comunicación, porque el agua potable no llegaba, nos surtíamos de pozos, porque el asfalto no llegaba, porque el alcantarillado tampoco. Entonces, por eso yo creo que no crecía la zona. Pero posteriormente, pues empezamos a incomodar, a molestar a unos y a otros alcaldes para que hicieran el alcantarillado, para que pusieran el agua potable. Más de una vez hemos hecho aquí bloqueos con los niños pidiendo que nos traigan agua potable, hasta que hemos conseguido que lleguen todos los servicios, ¿no? Y bueno, desde entonces a mí me ha tocado darle vida y hacerle crecer, ¿no? Y Raquel, ¿qué características tiene el Colegio Pedro Poveda? El colegio, bueno, primero hemos cogido el carisma de Pedro Poveda, su estilo educativo, que era como todo lo que se hace en la Iglesia Católica, que pasa por la alegría, el respeto de la dignidad de la persona humana,
el crecimiento en valores, el apoyo a lo diferente, todo eso, ¿no? Y todo eso nosotros lo queremos concretar aquí. Y para mí, fíjate que todos nos valemos de modelos en lo que hacemos. Y es bueno tener modelos. Donde aprendí mucho fue en esa visita que tuve que hacer, o en esos estudios que fui a hacer a España. Entonces visité muchos colegios de la institución teresiana. Visité el colegio de Somosaguas, un gran colegio, el de Ávila, de Burgos, de San Sebastián, o sea, muchos colegios. Y ahí vi un estilo educativo. Entonces yo dije, el Poveda tiene que tener ese sello, porque hasta entonces no le estábamos dando el sello todavía, ¿no? Y ya organizamos de otra manera, estructuramos de otra manera, y lo fundamental aquí es la formación de los docentes. Cuando el profesorado está bien sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sabiéndose primero querido, y segundo, valorado, y luego potenciado para que se desarrolle. Entonces, eso mismo lo transmite a los chicos, ¿no? Entonces, los chicos, si tú te das una vuelta por ahí, se sienten felices, se acercan, te saludan, te preguntan. Y eso es un clima que se ha conseguido gracias a esta cercanía que te digo que tienen los profesores con los chicos, ¿no? Y tenemos muchachos, hoy nomás estaban hablando en Radio Sepja, un grupo, y estaban haciendo tienen un programa que va de 10 a 11 los días martes, y pasan por ahí por grados, y a tocar temas de la vida ordinaria. Hoy estaban hablando de Carajara, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces ellos se preparan porque saben qué día les va a tocar. Entonces queremos que ellos no vivan aislados de la realidad, sino que conozcan, que se involucren, pero no de una manera así como sea, sino reflexiva, crítica, de modo que puedan aportar en la transformación de su comunidad, de su sociedad. ¿Y cómo hacen para transmitir el carisma de Pedro Poveda? Mira, tenemos jornadas de formación para profesores a principio de año, para estudiar el espíritu de Poveda, ¿no? Porque él ha escrito, no ha escrito mismo libros, pero sus discípulas, sus discípulos han ido tomando notas. Y él escribía todo lo que tenía que decir en una conferencia, en una charla, en una homilía o en lo que sea. Entonces eso se ha recopilado y ahí se tienen los escritos de Poveda. Entonces nosotros reflexionamos eso porque aquí la institución tiene varios colegios. El Santa Teresa de la Paz, el Victoria Díez de Sucre, el Victoria Díez de Santa Cruz, ¿no? Y varios otros proyectos también. Proyectos de apoyo escolar, de apoyo a la mujer, todo eso, ¿no? Entonces nosotros a veces nos juntamos todos los centros para reflexionar juntos. Y también hacemos encuentro de estudiantes. Por ejemplo, hace un par de días estuvieron 88 chicos de Chile, del Colegio Institución Teresiana de Chile aquí, en este colegio, durmiendo en aulas. Gracias a Dios no se hacen problema. Ahora están en La Paz, están en Copacabana hoy día, conociendo, porque todos los años vienen
a hacer un encuentro entre estudiantes. Y bueno, reflexionan, comparten, juegan y eso. Entonces, es en este sentido que transmitimos en estos talleres. Luego siempre hay ocasión, todas las mañanas tenemos espacios de encuentro con los profesores, todas las mañanas, 15 minutitos. Antes de que se vayan al aula, nos encontramos, reflexionamos, conversamos, nos escuchamos y por ahí va, ¿no? Y por otro lado, la metodología del colegio facilita eso, porque nosotros tenemos como 4 momentos. El primer momento se llama toma de contacto, donde hacemos reflexión. Primero los profesores acogen, saludan, luego una reflexión sobre una temática que trae cualquier alumno o sobre una temática que se está viviendo en la ciudad, en el país, algo que impacte y que llame la atención a los chicos. Entonces se dialoga, se conversa y luego se acaba ese momentito haciendo una oración, pidiendo que eso se arregle, eso que hemos reflexionado encuentre solución. Y después ya pasan a otro momento que es el trabajo personal, donde con la ayuda de guías el estudiante trabaja su propio contenido. Y para eso tenemos 4 tipos de ediciones de libros o hasta 5. Y si ellos quieren usan el internet también para trabajar la guía. De modo que no sea un solo autor el que utilice el chico, sino el autor que sea de su preferencia, porque los autores escriben sobre un mismo contenido, un mismo concepto desde diferentes ángulos, claro, y con diferente lenguaje, con diferente forma de expresarse. Y algunos chicos entienden mejor a este autor, otros al otro, y entonces ellos pueden trabajar y luego ponen en común, porque como cada uno ha hecho la lección con diferente autor, pues pueden en la puesta en común conversar, discutir, argumentar, ¿no? Y luego también hay un momento de trabajo en equipo. Y el profesor tiene otro momento que se llama la clase dirigida. Entonces el profesor en la clase dirigida, ¿qué hace? Explica la lección. Los chicos ya han trabajado, el profesor explica, complementa lo que no han dicho los chicos, y los chicos a su vez pueden preguntarle porque ellos han estudiado también desde otro ángulo. Entonces, esto hace que la dinámica entre profesor y estudiante sea, yo creo que más cercana, de mayor diálogo. ¿Y cómo es la respuesta de los estudiantes? Muy buena. A la metodología, a las actividades. Mira, la mayoría se acomoda, pero algunos también que dicen, esto no va para mí. Por eso es que cuando tenemos postulantes que vienen para ingresar al próximo año, hacemos un momento de puertas abiertas para que todo el que quiera conocer lo que hacemos aquí venga y vea. Entonces los niños ya se les dice trabajen, aquí están las guías, aquí está, ¿no? Entonces hay niños que sí se desenvuelven rápido así y otros niños que no. Entonces el papá que está viendo cómo reacciona su hijo ya tiene opción de ver si esto le va a servir o no. Y entonces lo dialogará en la casa, verá y si quiere insiste y lo trae. Y si no, sin ningún compromiso lo lleva a otro colegio. Y alguna vez el chico se ha acomodado, pero se ha retirado luego, porque ha dicho no, esto no es para mí. El niño ha dicho, el estudiante, no puedo, no me gusta esto. Pero es mejor eso. Claro. ¿Por qué? Porque él, si viene, sabe qué es lo que va a hacer. Y si le gusta, no le gusta, si puede, si no puede. Y entonces él decide junto con su papá. Entonces esto hace que más o menos los que están aquí saben por dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, etc.
Raquel, ¿qué logros destacarías de tu trabajo como directora en el Colegio Pedro Poveda? A ver, yo diría, ¿sabes? Si algo a mí me mantiene aquí, es la alegría que yo veo en los chicos. Me gusta que sean felices. De verdad, me gusta. Y a algunos se les ve en la cara si están alegres o están tristes. ¿No? Y a mí me encanta encontrarles, les doy un abrazo, reaccionan. Qué alegría para mí y para ellos. Él se siente valorado, reconocido, querido. Entonces, yo creo que aquí enseñamos las ciencias, las artes, pero de todo eso, lo que yo rescato es esta cercanía, el cariño, la acogida, el que se sientan que son personas que valen. Y tenemos exalumnos que ya son profesionales. He tenido uno que era viceministro de Energía, ¿no? Y ahora está en otras funciones. Hace poco, un muchacho joven. Tengo varios otros así que han estudiado con nosotros y son profesionales destacados. Tengo chicos que han egresado de aquí con la formación humana que le hemos dado, porque la profesional ya no se la dimos. Esos, por ejemplo, se encuentran ahorita tengo 2 en Finlandia. 2 que se han encontrado por el Face y se ayudan. Tengo otros en España y alguno en Estados Unidos, pero trabajando como profesional, no como migrante. Entonces, estas cosas, cuando uno les pregunta, ¿y qué tal? Dicen, bueno, es que hemos sido formados con seguridad en valores. Todo lo demás ya es, yo creo que cuestión de ellos, ¿no? Pero lo que más recuerdan es eso y vuelven a agradecer, ¿no? El que se los ha acogido con cariño. Y de verdad hay muchos chicos que sufren porque los papás están trabajando sin parar, solitos no saben qué hacer. Y bueno, aquí queremos que vengan y sean acogidos. De aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos tienes como directora del colegio? De acá para adelante, mira, yo creo que yo ya no debería tener ningún reto, porque me parece que ya hemos concluido lo que hay que hacer, pero la vida sigue y mientras siga pues hay que seguir. ¿Qué ilusiones? Yo, tú sabes bien, ¿no? Este colegio era casi nada, nadie le conocía. Cuando yo venía por primera vez o los primeros años, cuando estaba viniendo recién al colegio Poveda, me decían, ¿dónde está eso? Y pensaban que estaba allá por el Valle Alto. No, le digo, no, está por San Agustín. Entonces se ubicaban de San Agustín, pero no del Poveda. En cambio, ahora ya hablas del Poveda y ya saben dónde está el Poveda. Entonces, ¿por qué? Por estas cosas que le hemos dado. A mí, yo creo que si algo tenemos que esperar y darle a la comunidad cochabambina, a la boliviana, es lo que dice nuestro lema: formar hombres y mujeres nuevos. Cuando elegimos el lema, dijimos, ¿cuál podría ser? Formar hombres y mujeres nuevos, eso es permanente. No hay un límite. Cada día nos tenemos que actualizar, actualizar, actualizar. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando para que los chicos que egresan de nuestro colegio sean personas que
que sirvan a la patria, a su familia, a su comunidad, que lo hagan con generosidad, con valores. Y yo creo que aquí el reto mío, el reto en este colegio, es que los chicos aprendan a vivir éticamente. Pero eso no se aprende de por sí. Eso entra en la física, en la química, en el lenguaje y en todo. ¿Por qué? Porque si los chicos se están engañando, presentando el trabajo de otro como si fuera, ya estamos mal. Pero a los chicos se les puede enseñar a que hagan las cosas correctamente sin necesidad de llegar al castigo, sino al convencimiento que las cosas hay que hacerlas bien hechas, porque tienen que estar bien hechas. Porque en cada acto nos estamos fotografiando nosotros. Estamos saliendo de nosotros mismos a lo que estamos haciendo. Y entonces ellos tienen que querer lo que hacen porque ahí están ellos. Entonces yo creo que esto, ¿no? Y digo, mira, a mí me gustaría también que los chicos que pasan por aquí por lo menos conocieran lo que antes en las casas se enseñaba, que Jesucristo es un Salvador y que Dios es nuestro Padre. Yo creo que con eso es suficiente. Raquel, quiero agradecerte por esta grata conversación y pedir que te despidas del público internauta que ve Memorias que Perduran. Bueno, queridos amigos, gracias por su paciencia, gracias por haberme escuchado, habernos escuchado. Y bueno, ojalá algo de lo que hemos dicho tenga utilidad para cada uno de los que ha podido ver y escuchar este programa. Gracias, Constantino. Gracias, amigos internautas. Sigamos adelante. Agradecer otra vez que Raquel nos haya dado la oportunidad de conversar algo sobre su vida, pero también poner énfasis en esta conversación en el trabajo que va desarrollando como profesora, como maestra y como directora del Colegio Pedro Poveda. Nos ha señalado que ella nació en Potosí, que vivió y se educó en Sucre y que su formación académica en la normal le permitió también acceder a la profesión de profesora de filosofía y psicología. Pero grato saber también que su primera experiencia ha desarrollado en un centro minero. Este centro minero se llama Colquiri, estando 2 años allá y trabajando con niños mineros que tienen un contexto totalmente diferente al que se vive en la ciudad. Su experiencia de profesora la ha desarrollado también en el cercado de Cochabamba, estando en varios colegios, y luego ya el énfasis en la normal, donde, como dije al principio, yo tuve el honor de conocerla siendo mi profesora, yo siendo estudiante de filosofía y psicología. Y diría yo, casi toda una vida además dedicada a la enseñanza en el Colegio Pedro Poveda, siguiendo el carisma de Pedro Poveda, que incide y que influye en la formación tanto de los profesores como de los estudiantes, como lo ha dicho, para vivir en alegría, pero además para asumir la ética en todas las actividades que la persona desarrolla aún siendo profesional. Nos ha señalado que hay estudiantes del Poveda que han pasado por este colegio y que ahora están trabajando ya como profesionales, aportando al país, aportando al conocimiento, aportando a la ciencia. Amigos, ha sido grato conversar con Raquel, a quien vuelvo a agradecer por esta entrevista concedida al programa Memorias que Perduran. Hasta pronto, será hasta el nuevo programa.